Mindset llega a usted gracias a la colaboración, donaciones, ofrendas y diezmos de los socios del reino. Hola iglesia, espero que estén muy bien, espero que estén preparados, que estén emocionados por estudiar la palabra de Dios y por recibir algo de parte de Dios. Para mí siempre es un privilegio compartir la palabra, así que quiero que vaya conmigo a Juan 11. Hay algo, quiero hacer un paréntesis antes de entrar en esto, y es que hace un tiempo veía una entrevista de un boxeador. Y a este boxeador le estaban preguntando que él tenía como 10, 12 años de que lo entrevistaban. Varios panelistas, varios programas de televisión, podcasts en diferentes lugares lo entrevistaban. Y obviamente la línea de las preguntas casi siempre iba a ser similar, ¿verdad? Porque la estructura de la vida de un boxeador es como, ¿cuál ha sido su pelea más fuerte? ¿Cuál ha sido la más difícil? ¿Cómo es su día a día? ¿Qué tan sacrificado? En la línea de las preguntas va a ser siempre como, va a estar ahí como una similitud, ¿verdad? Y entonces este reportero se sale del guión y le dice, usted siempre da las mismas respuestas. Dice, yo he visto todas las entrevistas, preparándome para esto, para entrevistarlo a usted, y usted siempre da las mismas respuestas. Y dice, doy las mismas respuestas por dos cosas, le dice el boxeador. La primera es porque yo no puedo ser tan soberbio de creer que con solo que yo diga las cosas una vez ya basta. Dice acaso que cuando yo hablo me está escuchando todo el mundo, y en el mundo hay mucha gente. No es necesario que yo diga las cosas solo una vez. No puedo creer que todo el universo está escuchándome. Yo no soy Dios. Y la segunda cosa que le dijo es, yo soy un ser humano y los seres humanos tenemos mala memoria. Eso fue lo segundo que le dijo. Y cuando yo respondo a estas cosas, y cuando yo repito estas historias, y cuando yo repito estas ideas, lo hago no solo para recordar a la gente que esto es importante, sino para recordármelo a mí. Entonces, mi querida y amadísima iglesia, hoy vamos a hablar en esta prédica de algo que usted ha escuchado muchas veces, de algo que usted posiblemente ha recibido más prédicas que de ninguna otra cosa, pero yo espero que el enfoque le parezca refrescante y que le ayude a convivir con esto, y es acerca de los procesos. Este estigma, esta cosa, este misterio del proceso de Dios. ¿Y por qué Dios nos procesa? ¿Y usted, hermano, cómo está? Yo estoy aquí en un proceso. ¿Usted cómo ha estado? Aquí. Un desierto a veces dicen, pucha, está complicada la cosa. Cuando le dicen desierto es que ya pasó a otro nivel. Usted, hermano, que en un proceso aquí.
Y este proceso dentro de la vida cristiana, yo estoy en la iglesia desde que tengo como 6, 5 años. Y he escuchado esta palabra, usted no sabe cuántas veces, todo el mundo, en todas las redes, de todos los tamaños, de todas las edades. Entonces, cuando llego al punto donde Dios me llama a empezar a estudiar la palabra y a empezar a compartirlo un poco más, yo digo, vamos a meternos de esto, a ver, ¿qué es esto del proceso para poderlo entender bien? Porque usted crece en la iglesia y usted va madurando en muchas cosas y va intentando hacer lo mejor que puede. Y usted dice, bueno, vamos a ver qué es el misterio detrás de esto. O sea, cuál es la función y cuál es el interés y cuál es la razón detrás del proceso tan presente, no solo en la vida cristiana, sino en la historia de la humanidad, la historia del pueblo de Dios y en nosotros como iglesia. Pues Martillos de Guerra es una iglesia que sabe del proceso, como iglesia. Entonces, yo solamente quiero hablar de esto con este enfoque porque créame que predicar una vez del proceso no es ni suficiente. Predicar 1000 veces del proceso no es... Somos la prueba viva de la importancia y qué tanta relevancia le da Dios al sistema de los procesos. Y yo quiero ir a Juan 11 porque Jesús pasó un montón de procesos también. Pero dentro de todos los procesos que pasó Jesús, por supuesto, el más relevante es el de la cruz del Calvario. Por eso usted y yo estamos aquí. Por eso todo esto está aquí puesto, las luces, la cámara, por eso. Porque tenemos esperanza, porque hay salvación. Ese ha sido el proceso más poderoso y más relevante en toda la historia de la humanidad. Así en toda la historia de la humanidad. Y por supuesto, ese es el más importante. Pero hay otro proceso en la vida de Jesús que Dios en los últimos meses me ha hecho ponerle mucha atención y me he encariñado mucho con esta historia. Y este proceso que pasó Jesús es una experiencia muy humana. Jesús era humano, pero muchas veces, yo no sé si usted se pone a hacer conciencia y a intentar verdaderamente sentir a Jesús como humano, o si usted lo cree a Jesús como humano, y cuesta mucho conectar a Jesús como, digamos, usted siendo cristiano en el día a día, cuesta mucho conectar a Jesús y decir, sí, humano. Jesús desayuna 3 veces, come 3 veces al día. Tiene que ir al baño en algún momento. Hay gente aquí que está escuchando esta prédica que nunca se ha cuestionado esto. ¿Qué le gustaba comer o cuántas horas dormía al día? Habían días que se trasnochaba por algo y luego, ¿cómo era Jesús? ¿Tenía un humor pesado? Me gusta creer que sí. Pero Jesús era muy humano. Y en una de las historias o los procesos de Jesús que más me ha permitido apreciar su humanidad es este de Juan 11. Y tiene que ver con su amigo Lázaro. Muchos ya saben saber la historia, pero si usted no se la sabe, le voy a hacer un resumen a mi estilo. Perdón a los académicos bíblicos. Pero esto fue lo que pasó. Hay una ciudad que para Jesús es muy importante. Y esa ciudad es Betania. Y esta ciudad no es importante como otras ciudades que eran importantes. Me parece que en otras prédicas he mencionado la importancia de Jerusalén en el ministerio de Jesús. La importancia de Capernaum como un centro de operaciones es muy importante para Jesús. Hay ciudades que para Jesús son muy importantes. Judá es súper importante, son sus orígenes. Nazaret, Belén, hay ciudades muy importantes. Pero estoy seguro que el día de mañana, cuando yo llegue al cielo y tenga una conversación, hay una ciudad en particular a la que él recuerda, o en su humanidad cuando estuvo aquí le guardaba una dulzura, un cariño especial, un lugar especial para él. Y ese lugar es Betania. Entonces, Jesús, ¿pero por qué Betania? Si Betania en la Biblia lo ha mencionado como 2 veces. Como 2 o 3 veces aparece en la Biblia. Y casi siempre cuando van a hablar de una higuera o algo así, porque Betania era una zona de muchos higos, y yo no sé cuál es, supongo que es por la época y por los cultivos que ellos veían. Entonces uno hace las enseñanzas en base a lo que uno ve, a lo que uno vive, y de ahí, si están rodeados de higueras de higos, supongo que lo van a usar mucho de ejemplo. Pero si usted busca en la Biblia referencias de higueras, va a encontrar un montón de diferentes personajes, no solo de Jesús.
Y Betania para Jesús tenía esta importancia, pero una importancia diferente. Una importancia que no era una importancia estratégica o ministerial. Y es que en Betania Jesús tenía sus 3 más queridos y mejores amigos. Son Lázaro, María y Marta. Sus amigos. O sea, Jesús, el Jesús humano, tenía amigos a los que él quería, con los que él disfrutaba tomarse un café o lo que tomaran, con los que él, mientras iba caminando por allá en medio de sus misiones y en medio de sus señales, en medio de la ejecución de su ministerio, él pensaba, cuando termine esto, si Dios me lo permite, voy a Betania un ratico. Betania representaba en Jesús y en la vida de Jesús ese lugar donde él podía escapar de la presión, del peso de su ministerio. Porque mucha gente, inclusive en momentos de complejidad ministerial, usted dice, uy Dios, ¿cómo pesa el ministerio? Si a usted le pesa, imagínese cómo le pesaba a Jesús. Imagínese lo que puede pesar eso. La necesidad que podría haber tenido Jesús humano de irse a un lugar solo a no pensar en nada, a hablar con Lázaro de cosas un lugar como un refugio, como un descanso, como un respiro. Porque le voy a decir una cosa, y a mí me encanta estudiar el contexto de dónde están pasando las historias, y en este momento hay demasiada presión social y presión política. Ese es un entorno romano, y los judíos y la gente que está hablando la palabra de Dios, que son pocos, no la están hablando desde una perspectiva reconfortante o de consuelo. Están viendo a ver quién se equivoca y señalándole los errores a todo el mundo. Es un contexto complicado. Jesús está... ¿Usted cree que... O sea, sí, Jesús llega a una ciudad. Pero a Jesús, cuando llegó a una ciudad, lo esperaban 3 tipos de personas. El que está súper necesitado y necesita un milagro. Y ya Jesús es como, ya si este no lo arregla, que dicen que curó aquel allá en aquella ciudad, ya si este no lo arregla, aquí no, esto no me lo arregla nadie. Así que esta es mi última esperanza y aquí me voy a quedar esperando porque dicen que ahí viene. La otra es el típico que está viviendo. No está haciendo nada, no ocupa nada, pero tampoco va a hacer nada, está viviendo. Nada más dicen que Jesús escuchó los rumores, escuchó que por acá hace cosas, que esto, que alimentó, que multiplicó, que hizo, que aquí. Él quiere estar ahí para ver qué pasa. El típico, hay uno ahí que siempre está viendo. Y el tercero es el que voy a ver si es cierto. Voy a ver si es cierto. Voy a ver si lo que dice está alineado con las escrituras. Voy a ver si lo que dice está alineado con la ley. Entonces imagínese usted en su ministerio. Si donde quiera que usted fuera lo espera una multitud. Y en esa multitud, lealtad, 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 sabemos que le tenían 11, ¿verdad? No, está su familia, están sus amigos. Pero digamos que la lealtad legítima hacia el ministerio de Jesús, si usted se pone a revisar los evangelios, no pasan las 22, 23 personas. La lealtad legítima, las que lo ven, lo aprecian, lo apoyan. O sea, Jesús, me encanta, o sea, el Jesús sobrenatural, el Jesús Señor, el Jesús Rey, es el centro de mi vida. Pero cuando me pongo a indagar o intento entender y comprender la situación del Jesús humano, mi fe crece tanto. Pero ustedes no saben cómo crece mi fe cuando veo con qué convivió Él, el carácter que tuvo. Todas las presiones con las que Él convivía socialmente. ¿Usted cree que Jesús llegaba y entonces en esa multitud estaban los que decían, sí, llegó Jesús, hagámosle una fiesta, una recepción? Eso era un desmadre, entre cuestionamientos, entre los sapos que están viendo y entre los que le están pidiendo que les ayude. ¿Usted cree que es bonito? Díganme ustedes si no era importante Betania, donde Él llegaba a una casa, donde lo esperaban para tener conversaciones, donde lo esperaban para pasar tiempo con Él, donde la persona de Él tenía un lugar, donde tenía una de estas mujeres fue la del perfume carísimo. O sea, hay una honra hacia Jesús.
en este lugar. Una honra hacia Jesús, un reconocimiento hacia Él. Qué lindo, ¿no? Estoy casi seguro que el que de ustedes le dé honra a su pastor de cierta forma, va a tener un lugar en el corazón de su pastor. Ahora no estoy incentivando todo esto, ¿verdad? Que hagan un campeonato de honra ahí, ¿verdad? Pero el amor tal vez me lo agradezca. Pero definitivamente el pastor les va a decir que sí. Esa persona que lo honra, pero que se nota que lo honra no desde quiero estar a la par suya para que me vean, sino que lo honra desde el corazón, que agradece su enseñanza, que agradece su ejemplo. Y esta mujer hizo eso con Jesús. Agarró un perfume carísimo porque para ella lo vale. Una honra al amado. Entonces imagínense lo importante que es para él ir a ese lugar, donde puede caminar tranquilo, pensar. Betania es importantísimo para Jesús. Lázaro era brutalmente importante en la vida de Jesús. Pienso yo, a un nivel muy humano, Jesús sirviendo en otra ciudad, físicamente tuvo que haber sido algo espectacular Jesús por lo que dice y por los traslados y por lo que cuenta la Biblia y por lo que está registrado. Pero el cansancio le llega a todo el mundo en algún momento. En un momento de cansancio, sí, Jesús no pensaba en estar tomándose una tacita de café con Lázaro. Qué importante hubiese sido. O sea, que él también tenía ese lugar. Tenía ese lugar seguro, tenía eso, tenía a Betania. Y entonces imagínense, y aquí es donde empieza el proceso de Jesús con esto. Ya le expliqué qué lugar tenía esto emocionalmente en la vida de Jesús. Ahora imagínense cuando Jesús recibe la noticia de que Lázaro estaba enfermo. ¿Usted cree que Jesús recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo de la misma forma en la que recibió a la mujer del flujo de sangre? ¿O de la misma forma en la que recibió la noticia de la hija del guardia? Le pregunto. No estoy diciendo que a nivel espiritual, no estoy diciendo que a nivel ministerial él hiciera algún tipo de diferenciación y que no estoy diciendo eso. Todo es relevante y todo es ejecución del reino, todo es ministerio. Pero dígame usted, si en las fibras emocionales la noticia de Lázaro no tuvo que haber golpeado y tocado algo que otros casos complicados no tocaron. Dígame usted si el quebrantamiento de alguien más o la enfermedad de alguien más ciertamente llenaba su corazón de compasión, porque es Jesús. O sea, por supuesto, llenaba su corazón de compasión. Pero dígame usted si la noticia de que el enfermo era Lázaro no tocaba una fibra extra. No tenía un nivel de impacto mayor. Acuérdense que esto es Jesús humano. Por supuesto que sí. Claro que sí. No solo por el amor y el cariño, sino por lo que significaba en su vida. Y Lázaro se enferma. Se enferma Lázaro, le llega la noticia. Y Jesús dice, no voy a ir todavía. En la Biblia está. Aquí dice, él se da cuenta que Lázaro estaba enfermo. Y él dice, no, me voy a quedar unos días más aquí donde estoy, ahorita voy. Porque él dijo, es Lázaro. Es Lázaro, ¿cómo le va a pasar algo a Lázaro? Si es lo único reconfortante que tengo yo en la vida. ¿Cómo? No creo, no creo. Mi padre no me puede hacer esto a mí. ¿Cómo me va a hacer mi padre esto a mí? Si es Lázaro. Ya todo lo demás, todo el oprobio, toda la presión, toda la complicación, sí. Pero la voluntad de Dios es 100%, no 99.99. Y si en la voluntad de Dios está tocar Lázaro, lo va a tocar. Y si en la voluntad de Dios está tocar su Lázaro, cualquiera que sea, Dios lo va a hacer. ¿Y qué hacemos con eso? Usted me dice, iglesia, ¿qué hacemos? Nos podemos agarrar de la mano todo y hacer huelga. Hacerle huelga a Dios. No servimos hasta que... ¿Qué hacemos?
La voluntad de Dios es 100%, absoluta, soberana. Lázaro se enfermó. A eso llega la noticia. Se complica la película y se muere Lázaro. Que se muera Lázaro es una complicación que no solamente golpea porque no está su amigo, sino que le cierra la puerta a Betania. Betania ya no podía tener el mismo lugar en su corazón que antes tuvo. ¿Cómo iba a ser Jesús para ir a relajarse a Betania ahora? Si todo en Betania, ¿quién le recordaba? ¿Cómo iba a ser Jesús para decir, no, de las presiones de mi ministerio, voy a darme una vuelta a Betania? Sí, sale de las presiones del ministerio y cuando llega a Betania, ¿en qué está pensando? En el que ya no está, que lo amó con todo su corazón y lo extraña. Nada. Eso es un proceso. Eso es un proceso. Dios tocando una fibra. Que tocar esa fibra sí va a terminar y el resultado de tocar esa fibra va a ser transformación. Porque este mismo Jesús que pasó por esto en Juan 11, en Juan 12 y en Juan 16 está diciendo cosas que yo sé que las aprendió y que están siendo reforzadas por el proceso que vivió en Juan 11 con Lázaro. Este proceso de Lázaro tiene un significado y un antes y un después en la vida de Jesús, porque la resurrección forma a ser parte de su discurso. La resurrección es algo ahora contemplado dentro de la estructura de sus milagros, porque la resurrección ahora está involucrada en el ambiente. Ahora la resurrección es algo que es como sucedió una resurrección. Entonces, el rol y el proceso de lo que pasa con Lázaro no es solamente la fibra que le tocan a Jesús como para decirle, no, es que aquí no hay algo que como Dios diciendo, no, es que aquí no hay algo que yo no pueda tocar, aquí no hay algo que no vaya a suceder. Mi voluntad es absoluta y yo necesito que mi reino sea establecido, sí o sí. Y mi iglesia es una iglesia que no solamente he procesado históricamente, sino que la estoy procesando y la procesaré. Iglesia, y entre más usted quiera una relación con Dios, pero una relación con Dios de verdad, donde usted lo conoce, donde usted conoce al Señor, donde usted acepta las partes del Señor que son difíciles de aceptar, como esto. Él puede tocar lo que sea. Él puede tocar, puede pasar lo que sea. Y su voluntad es absoluta. Hacemos la huelga, ustedes me dicen. O le decimos, Señor, que tu voluntad sea en la tierra como en el cielo. Y que con Lázaro pase lo que usted quiere. Si puede hacer las cosas como yo las espero, mejor. Pero si no pasa lo que yo espero, Señor, sí, Señor. Señor, sí, Señor. Una de las frases que más me ha marcado el corazón, que ha hecho mi pastor múltiples veces. Y me acuerdo que yo estaba empezando a interesarme como por el aspecto de la predicación, tenía como 15 años. Y el pastor en una prédica soltó un por el rey y por el reino. Esa fue la frase de la prédica. Estaba hablando de esto, de gente que se sacude, gente que tiene un carácter de otro nivel, gente que a pesar de lo que sea que se trata su proceso, tienen una fuerza y una determinación diferente. Y esa fuerza y esa determinación diferente no es otra cosa que no sea por el rey y por el reino. Si usted no tiene el por el rey y por el reino, si Dios le toca a su Lázaro, usted no va a levantarse. Por el rey y por el reino. Jesús va, encuentra a Lázaro ya no solamente muerto, ya tenía su rato ya, tenía como 4 días cuando Jesús llega a estar cerca del cuerpo de Lázaro. Y cuando esto pasa, o sea, ¿qué podía estar sintiendo Jesús? A veces es todo lo que yo me pregunto, o sea, ¿qué estaba pasando adentro de ese corazón, adentro de esa cabeza?
qué no expresaba él o qué expresaba en función de los discípulos que lo estaban viendo, de la gente que estaba alrededor de él. Usted no sabe qué está pasando su pastor. Usted no sabe qué está pasando ese que imparte la palabra ese día. Pero Jesús está ahí y debe tener una tormenta tropical adentro de su corazón. Piense esto. Es válido creer. Y si no es válido creer, déjeme a mí tranquilo. Si no es válido creer. En la mente de Jesús, Él es el verbo hecho carne, es absoluto, pero Jesús humano. Sería válido para mí creer que es como, no en ese momento donde Él dice quitad la piedra, porque ahorita les voy a leer eso, pero antes, cuando va de camino y sabe que Lázaro está enfermo, pensar, ¿será que se muere? ¿O será que no se muere? ¿Será esto un amague de proceso de Dios? Así como una finta, como que sí es proceso, pero a veces no, porque a veces Dios hace eso. Es como, uy, esto suena que puede ser algo complicado, pero al final no termina trascendiendo. Usted dice, uff, pero a veces termina trascendiendo. Entonces, como que Dios le da ese indicio de proceso, que es la enfermedad de Lázaro, y Jesús dice, ¿será que muere o no se muere? Es válido creer que Jesús estaba pensando si se iba a morir o no se iba a morir. Claro, cuando llegue se lo encuentra y ve a las otras desarmadas, a María y a Marta, y él sabe que él duró un par de días de más allá, porque él dijo, no, a este Dios no, esto es Lázaro, no lo va a tocar. Entonces, todo aquí es perfecto, y la voluntad de Dios es perfecta, y todo en esta historia es perfecto, y sucedió como tenía que suceder para lo que Dios quería que nosotros como iglesia tuviéramos que comprender. Y partiendo de eso, pasa una de las cosas que en la Biblia es un versículo muy meme, la verdad. Es un versículo muy memeable, pero eso se ha vuelto así porque la cultura de la iglesia lo ha vuelto así. Y no quiero sonar cliché, pero este versículo es posiblemente el más corto de toda la Biblia y es uno de los versículos más significativos. Imagínense que este versículo es tan importante que son solo 2 palabras y en cuestiones de bitácora tuvo que aparecer aquí. Y es el Juan 11:35, que es el Jesús lloró. El Jesús lloró ha sido durante muchos años algo con lo que a la iglesia le gusta, digamos, no hacer chistes en el sentido de burlarse de Jesús porque está llorando, pero sí en el aspecto de que es un versículo muy corto. Juan 11:35, Jesús lloró. Yo a veces cuando estoy vacilando con alguien y le digo algo así, o con un discípulo al que le hablo medio pesado, porque a algunos se les puede, a otros no, hay que trabajarles ahí, ¿verdad? La presión. Pero cuando les digo algo muy pesado y yo como que el temperamento se les complica o así, le mando Juan 11:35. Es como, Jesús también lloró, siga, ¿qué va a hacer usted? Pero este versículo es poderosísimo porque piense que Dios, en su inmensa voluntad y complejidad, quiso que nosotros notáramos que Jesús estaba quebrantado. O sea, Jesús aquí estaba quebrantado. O sea, Jesús no fue como Jesús lloró, fueron 2 lágrimas, conmovido. No. Jesús estaba quebrantado, profundamente quebrantado, de ver a su amigo muerto. Es un proceso muy fuerte. Muy fuerte. Aquí hay gente yo sé que aquí hay gente escuchando esto en sus casas y que hemos perdido a alguien. Ahora imagínense ese vínculo que era el único que él tenía de ese tipo. Muy fuerte. Ahora yo les quiero hacer como énfasis en esto porque si Jesús pasó un proceso de este tipo, ¿quiénes somos usted y yo para creer que estamos excluidos o exentos de que nos pasen procesos? Por eso le digo que la huelga no es una posibilidad. Dígame, ¿qué hacemos? No hay nada que hacer por el rey y por el reino. Y Jesús llega con una determinación en su corazón de ver a Lázaro salir de esa tumba y Jesús dice, quitad la piedra, dice Jesús. Y en eso
Una de las hermanas le dice, pero ya van 4 días, eso ahí huele horrible. Y le dice, quítela. Y esto me llama mucho la atención y me gusta porque muchas veces hay procesos que están tan complicados que ya eso huele a muerto. Ya eso huele a muerto y usted hay veces que busca consejo en alguien o algo así. Y si esa persona no tiene el ADN correcto, le va a decir, si ya tiene como 4 días, ya se huele, ¿ya para qué la va a quitar? Obviamente esa no era la intención de la hermana, pero esa sí es la intención de muchos. ¿Para qué la va a quitar? Y yo sé que esta noche, o esta mañana, o esta tarde en la que usted está escuchando esta prédica, Jesús está diciendo, quiten la piedra. Y lo tengo como una convicción. Y se lo digo con autoridad del cielo. Jesús en esta noche está diciendo, quiten la piedra. Porque en esta noche hay mucha gente aquí que tiene sus Lázaros muertos. Tiene sus Lázaros enfermos. Tiene esa gente, tiene eso que ama. Tiene algo en su vida que no sabía que le importaba tanto. Porque eso pasa. Muchas veces no vemos la importancia de algo, pero hasta que Dios lo toca sabemos que era lo que más nos importaba. Hay gente que está pasando por eso. Y en esta noche Jesús dice, quitad la piedra. Y Jesús va a ordenar a lo que sea que está falleciendo o está fallecido ahí, va a decir, camina y anda, sal, vive de nuevo. Ese es el poder de Jesús en un proceso. Ese es el poder de Jesús en entender por el rey y por el reino, la voluntad de Dios es absoluta y la misericordia de Dios quita todas las piedras y revive todo lo que haya que revivir. Inclusive si este proceso tiene que ver con que perdí a alguien, en este momento Jesús está quitando ese dolor de su corazón. Y yo podría ponerme a gritar y hablar en lenguas. Podría hacerlo. Pero esto es una determinación del cielo. No hay nada que yo tenga que decorar con mi cuerpo, con mi voz. Es una determinación del cielo. Así que en este preciso momento Jesús dice quitad la piedra y ese dolor y ese hedor de proceso es completamente removido y reemplazado con vida, con salud y con unción del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué le hablo de esto? Porque constantemente la iglesia ha malinterpretado el proceso y ha tomado el proceso como una faceta romántica de su cristianismo y ha dicho, ay sí, yo en el proceso y aquí y como que yo veo es como, ¿cómo les gusta estar en ese bucle? Todo el sentido y el objetivo del proceso es la transformación. Dígale, Dios, ¿cómo me transformo? ¿Qué cambio en mí? Y en ese preciso momento es cuando Dios mismo, su voluntad, Jesús mismo, quita la piedra del proceso y le dice, a lo que sigue. A lo que sigue, vamos con todo. Porque Jesús dice después, más adelante, en Juan 16, dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Usted cree que no sabía lo que estaba hablando? Juan 16, en Juan 11, vea lo que le pasó. En Juan 16 dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Usted cree que Jesús no sabe lo que le está hablando? ¿Usted cree que la aflicción que Jesús vivía era? No, Jesús sabía que era aflicción. Él tenía un proceso, no solo a nivel ministerial, tenía procesos a nivel humano que lo habían golpeado, que lo habían procesado, que lo habían... Y él dice, en el mundo tendrás aflicción. Y luego dice una de las cosas que más me gusta, que dice, pero yo he vencido al mundo. El yo he vencido al mundo es, me pasó lo que me pasó, entendí lo que Dios quería que yo entendiera, Él quitó la piedra, revivió en mí lo que tenía que revivir, hoy soy una nueva criatura, estoy listo para lo que sigue, yo he vencido al mundo. La iglesia tiene que entender que el yo he vencido al mundo no es Jesús ya venció al mundo, yo me voy a sentar aquí a ser feliz. No, yo he vencido al mundo es iglesia, en medio del servicio, en medio del proceso. El yo he vencido al mundo es algo que va a suceder en nuestras vidas cada cierto tiempo. Algunos dependiendo de lo que Dios quiera con su ministerio, algunos de lo que Dios quiera con su familia, y en base a muchas cosas que usted mismo ha pedido, es que los procesos llegan con cierto grado, con cierto
con cierta periodicidad, esos procesos llegan y cada vez de que un proceso llega, Dios, dígame, revélame por favor, ¿qué tengo que ser transformado? Porque yo en este proceso quiero entender qué tengo que dejar atrás, tengo que entender qué necesita ser revivido, qué necesita ser resucitado en mí, qué necesita ser quitado. Quiero entender esta transformación. Yo quiero vencer al mundo también. Ese yo he vencido al mundo es Jesús proclamando una victoria sobre todos sus procesos anteriores, sobre todo lo que ha vivido, sobre toda la presión de la sociedad, sobre lo que le pasó en Betania. Porque ahora piensen esto, esa Betania que para él iba a ser un lugar de tristeza, piensen eso, lo que decíamos ahorita. Era el lugar de descanso, pero se le muere su amigo que vivía justamente ahí. Ya nunca más él iba a poder ir a descansar ahí. Ese lugar iba a significar algo negativo. Pero ahora no solo significa ese lugar de comodidad o ese lugar de respiro, ese lugar de escapar de ciertas presiones, sino que ahora significa el lugar donde la resurrección fue involucrada en el proceso. Ese lugar, esa Betania significa donde la mayor manifestación del poder de Dios es posible. Donde Dios le mostró el destino, donde Dios le demostró su plan. Entonces dígame ahora si para Jesús, aún más que antes, Betania no tiene un lugar especial en su corazón. Por eso yo le digo, estoy seguro que si yo hablo con el amado y le pregunto, dígame su top 3 ciudades, Betania va a estar ahí. Porque no es una ciudad que Dios haya destruido y ya. No es una ciudad que solamente se oscureció con un proceso. Así que la zona de su vida o el área de su vida en la que Dios lo haya procesado, lo esté procesando o lo vaya a procesar, créame que no es para que en la historia vaya a ser un recuerdo oscuro o doloroso. Dios va a cambiar algo que ciertamente es especial, pero lo va a cambiar en algo trascendental. Eso es lo que Dios quiere hacer, porque Betania pasó de ser una zona de descanso y una zona de retiro para Jesús y pasó a ser un centro donde el plan divino de Dios se gestó. Dígame si eso no es un nivel muchísimo más alto. Así que yo le voy a decir algo, las zonas de mi vida que Dios ha procesado pasaron de ser zonas en mi vida que estaban bien, zonas en mi vida donde parecía que todo iba con cierta regularidad y me daba un confort. Dios las tocó y después de eso no son solamente zonas de confort, sino son zonas que potencian mi vida. Hoy son zonas que tienen significado, son zonas que empujan mi propósito. Y eso es lo que Dios quiere hacer con un proceso. Convertir lo que está bien y lo que está mal en cosas que empujen el propósito de la iglesia, que empuje el propósito de los ministerios. Así que iglesia, si usted hoy está en un proceso, yo le digo, descubra lo que Dios quiere enseñarle. No solo sienta lo que está pasando, descubra lo que Dios quiere enseñarle y permita que Dios transforme su vida y que lo empuje hacia su propósito. Y si usted recientemente ha pasado por un proceso y siente que definitivamente hay un montón de luz que no está llegando a su vida, déjeme orar por usted para cerrar esta palabra. Señor, en este momento yo quiero orar, Dios, por toda esta iglesia entendida que ha escuchado tantas predicaciones del proceso y que en este momento lo único que esta palabra tiene como objetivo es presentarles como un Jesús humano tuvo un proceso que no involucraba la complejidad de la cruz del Calvario ni la relevancia de la cruz del Calvario en términos de cómo cambia la historia, por un proceso que a nivel humano lo golpeó. Y yo sé que la iglesia, y más una iglesia que de verdad Dios ama, más una iglesia que de verdad Dios la contempla dentro de su plan, una iglesia como esta, una iglesia como Martillos de Guerra, líderes como estos, como los líderes de Martillos de Guerra, gente relevante que tiene un lugar en el corazón de Dios. Esta gente está pasando y va a pasar por proceso. Así que yo que en este momento oro por ellos y yo oro para que el Espíritu de Dios les diga, les revele y les diga, vamos a quitar la piedra, vamos a descubrir lo que sigue, vamos a quitar todos estos velos, vamos a quitar esto que no me gusta, sigue, vamos, camine por el Rey y por el reino, en un camino donde no solamente somos procesados, sino que, Padre, esta iglesia se vuelve una iglesia inquebrantable, una iglesia aún más fuerte, una iglesia sólida, una iglesia que empuja, porque sé que esta iglesia es fuerte, sé que esta iglesia conoce la visión de tu corazón por la permanencia, por cómo luchan, por cómo sirven.
Pero a partir de ahora esto es una iglesia que entiende que alguien que quiere tener una relación activa con el Padre, su vida tendrá proceso sí o sí. Y esto es una generación que no se arruga ante la posibilidad de ser procesados, sino que entienden que la transformación de Dios viene para empujar el propósito, no solo de nuestras vidas, sino de toda la iglesia y de lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Dios.